Bueno, aunque hemos hecho recientemente una entrevista, Sí. pero más hablando sobre temas de casa. Estás recién llegado de Venezuela, ¿no? Sí. Un reciente viaje de nuevo a Caracas, ¿no? Y bueno, me imagino que habrán sido días cargados de tensión, de emoción, días con noticias continuas sobre lo que pasaba, lo que podía pasar en nuestro entrañable país, en nuestra América. Y se ha demostrado, a mi juicio, no sé si estás de acuerdo, que se ha demostrado ese viejo dicho, ese viejo eslogan de que un pueblo organizado, bien organizado por supuesto, es invencible. Incluso ese viejo eslogan, creo que catalán, que hablaba de que pueblo armado, pueblo respetado. ¿Compartes el análisis así Sí. sobre la marcha que hago? Sí, empezando por el último, pueblo armado, pueblo respetado. Ese es un principio catalán, pero que viene de muy antiguo. Y ese es un principio objetivo, es cierto. Hay un texto de Marx de 1881, un año y pico antes de morir, a un finlandés, en el cual le recomienda y le dice claramente que hay que asustar a la burguesía. Eso es una actualización de pueblo armado, pueblo respetado, ¿no? Pero que un pueblo sea respetado no quiere decir que sea un pueblo invencible. Igual es un pueblo respetado mientras que sus medios de defensa, de autodefensa, son suficientes, pero igual el enemigo tiene mayores medios de violencia injusta, de violencia opresora y le puede vencer, ¿no? Se necesita otros instrumentos más, ¿no? No solamente armas, sino no solamente tampoco cómo utilizarlas, no solamente una democracia popular, una democracia socialista para utilizar esas armas, sino también se necesita un contexto interno y un contexto externo, ¿no? Entonces, en el caso actual de Venezuela, y para avanzar todo lo que va a venir después en nuestra charla, hay que decir una cosa, que Venezuela no empezó siendo un proceso revolucionario. La ideología, el esquema del movimiento bolivariano en los años 90 no era un esquema socialista revolucionario, era un esquema bolivariano de justicia social radical, de democracia radical, e incluso cuando se empezó todo el proceso ya de aceptación oficial del socialismo en 2005-2006, era un socialismo bastante impreciso, ¿no? Entonces lo que era un proceso, una situación que avanzaba hacia un proceso pre-revolucionario desde el Caracazo, y no solamente desde el Caracazo, desde el movimiento anterior al Caracazo en el 89 anterior, sino el Guarazo, que es la sublevación de un pueblo que fue una escabechina brutal, avanzaba hasta crear condiciones que podían llegar a ser pre-revolucionarias, ¿no? Esas condiciones llegaron a ser pre-revolucionarias, pero con una débil dirección revolucionaria. Y esto hay que decirlo muy claramente, ¿no? Porque ha habido demasiada exaltación, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta, como comentaba, las condiciones contextuales, el contexto interno y externo, la decisión del núcleo de ese pueblo de resistir, sus medios de defensa y sobre todo su capacidad de autoorganización con todas las tensiones internas, ¿no? Entonces esto explica que en este caso concreto la agudización de la ofensiva y la resistencia del pueblo la está realizando el pueblo con una decisión tajante de resistir y estando más a la izquierda que sectores del gobierno. Hay sectores del gobierno y sectores de las instituciones que están por detrás del pueblo. Y hay pugnas entre ellos, pugnas, no contradicciones, ni siquiera oposiciones, hay diferencias. Pero hay un proceso interno que hay que ser conscientes de ese proceso, de esa pugna interna entre tendencias revolucionarias fuertes, hacia las comunas, hacia la autogestión, hacia la creación de milicias populares, hacia movimientos revolucionarios, hacia un feminismo radical que choca con un patriarcado existente dentro del movimiento bolivariano, etcétera, pero también hay tendencias hacia el mantenimiento de lo que se denomina la boliburguesía. Entonces esa contradicción se explica porque no es un proceso revolucionario en el sentido real de lo que es una revolución. O sea,
una revolución social. Es una revolución política con sus altibajos. No se están tocando las estructuras de producción capitalista, se están cuestionando en algunas áreas, pero en ese proceso bolivariano es el pueblo el que está resistiendo fundamentalmente. El fracaso de Guaidó, el fracaso de la derecha, el hundimiento de la derecha, las tensiones permanentes que hay entre el movimiento popular, el movimiento campesino, el movimiento comunal, el movimiento feminista, etcétera, y otras estructuras, digamos, bolivarianas, eso indica que hay una realidad viva. Y esa realidad viva es la que está evitando y la que está ganando. De 25 elecciones ha ganado 23. Ha ganado 23. Y la que ha perdido recientemente para el Senado, la que ha perdido recientemente ha sido por, digamos, por excesivo triunfalismo, por confianza, por creerse que estaba ganada las elecciones, ¿no? Entonces eso es lo que explica esa situación. Y hay un dato nuevo, un dato reciente que explica toda esta dinámica. Este pueblo está resistiendo porque se le han sumado o se ha desactivado todos los sectores prefascistas, todos los sectores más reaccionarios. Muchos de ellos se han desactivado por dos razones fundamentales. Una de ellas, al ver la brutalidad del fascismo en la Guarimba del 17, que yo estuve allí y la vi allí mismo, estuve prácticamente un mes y la vi allí mismo en todo Venezuela. Esa brutalidad del fascismo ha hecho que mucha gente conservadora y mucha pequeña burguesía y sectores de la mediana burguesía y sectores del movimiento de la boliburguesía se dieran cuenta que estaban jugando con fuego, porque ellos mismos serían barridos por y eso encima se ha fortalecido, esa conciencia del peligro, que tú juegas con fuego y te quemas, ¿no? Eso se ha fortalecido al ver la irrupción ya de la estrategia norteamericana, ¿no? Al ver toda la maniobra con Guaidó, que es un pelele, es una marioneta, es un inútil, hay que decirlo claramente, es un inútil dirigido por los Estados Unidos, cuando Estados Unidos ahora lo han mandado a Venezuela para sacrificarlo, en sentido literal del término. Hablaremos después de eso si es necesario. Y el pueblo, el conjunto y otros sectores que en su tiempo estaban contra Chávez y estaban contra Maduro han visto que aunque sea Maduro mantiene un sistema democrático muy avanzado. Y esto también hay que decirlo, un sistema democrático muy avanzado. Y no quieren que entre la brutalidad, no quieren que entren los pelirrojos, los diablos pelirrojos que decía Sandino, ¿no? Eso es uno de los factores que ha condicionado, ¿no? Y otro de los factores es el contexto internacional. Ahora no se puede analizar nada en el mundo si no se analiza el contexto internacional, ¿no? Y en el contexto internacional, el saber hacer del gobierno venezolano ha hecho que se den cuenta que están en una dinámica de muy largo alcance, donde el apoyo pues de China, de Rusia, de Cuba, de Irán y de otros países que pertenecen, con todos los problemas, que pertenecen al movimiento que se está dando en el mundo, ¿no? Sin enjuiciar ahora ese movimiento, ¿no? Podemos llamar subimperialismo, etcétera, pero no vamos a entrar a ese debate. Y esos contextos han hecho que, a diferencia de lo que había en los años anteriores, haya aumentado el sector que no quiere, por diversos motivos internos, no quiere que entre el imperialismo. Por diversos motivos internos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el atentado que ha habido, que ha dejado sin luz, sí. En ese atentado, la gente, por lo que yo sé, ha respondido, la gente incluso que antes se hubiera criticado, ha respondido con mucha calma, con mucha tranquilidad, consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Aquí juega una tarea fundamental la cantidad de medios de difusión que hay, no solamente Telesur, que es muy importante, pero también hay otros medios de difusión, y sobre todo un hecho de que son conscientes, después de 20 años de proceso bolivariano, son conscientes que todo eso va a ser suprimido si entran los norteamericanos, ¿no? Bien con Obama o con otro presidente del Partido Demócrata, o bien con Trump o con otro presidente del Partido Republicano, ¿no? Entonces esos factores han hecho que, más lo que hemos comentado anteriormente, que se haya derrotado esta nueva ofensiva, ¿no? Según sea la torpeza norteamericana y según sean los aciertos de Maduro,
todos los sucesivos ataques seguirán siendo superados, excepto ya, yo creo que depende ya de que Norteamérica y el imperialismo actúe con más astucia y que el gobierno cometa errores, pues ya veremos lo que puede suceder, ¿no? Pero concluyo, hay una cosa que Maduro sabe, y es que Maduro se creó en una escuela, y esto es vital, se creó en una escuela de lucha de clases. Se creó en el movimiento obrero, se creó en el movimiento, en una área decisiva como es el movimiento de transporte, y era delegado sindical. Y eso le enseñó en la lucha diaria de clases, le enseñó a moverse en la complejidad de los debates de la estructura obrera, de la estructura trabajadora, ver al pueblo teniendo que coger autobuses, ver al pueblo puteado por los horarios de trabajo, ver a la gente que no tenía dinero para transportarse de un sitio para otro, en un sitio neurálgico. En el capitalismo actual el tiempo de trabajo es neurálgico, ya abarca prácticamente las 24 horas del día, y le enseñó a moverse, ¿no? Eso tiene mucha importancia para otro debate sobre marxismo, y si podemos hablar de Euskal Herria también, ¿no? Porque una dirección que se desarrolla dentro, en el interior de la lucha de clases, es una dirección que sabe cómo moverse. Una dirección que se desarrolla en el medio académico o en el medio intelectual de la pequeña burguesía intelectual, o en el medio de la pequeña burguesía de tiendas y de cosas de esas, o en el medio incluso de sectores de la mediana burguesía, nunca va a tener esa capacidad de dirección de masas, porque no va a estar, no se va a formar en el meollo de la contradicción. Y yo creo que eso es un dato que no se comprende, o no se sabe, o no se quiere valorar, ¿no? Y eso a Maduro le da una capacidad de dominar el tiempo, de manejar el tiempo, de moverse entre las corrientes que hay dentro de la boliburguesía, que hay dentro del gobierno, que hay muchas corrientes, de moverse con eso, y dentro de eso no quiere decir que haya una tendencia a restaurar cierto sistema o a mantener ciertas estructuras capitalistas, que las hay, ¿no? Pero en esa complejidad de factores el imperialismo se encuentra frente a una dirección que ha menospreciado, profundamente la ha menospreciado, y que está demostrando, dejando de lado otras consideraciones, está demostrando un saber moverse que para la mentalidad racista, eurocéntrica, anglosajona, protestante del Partido Republicano y de la política norteamericana y europea, no esperaban que Maduro tuviera esta capacidad, ¿no? Y eso es otro tanto que hay que tener en cuenta para saber. Y mucha gente del pueblo trabajador venezolano se da cuenta de eso, ¿no? Y otro aspecto por el que te iba a preguntar es, bueno, el PLL que hemos mencionado, Guaidó, una de las cosas que parece ser había prometido al imperialismo, que lo ha intentado y no lo ha conseguido, ha sido que iba a lograr que gran parte del ejército se iba a desertar, se iba a poner de su lado. ¿Hasta qué punto está ideologizado el ejército de Venezuela, el ejército bolivariano de Venezuela? ¿Hasta qué punto crees que el ejército va a ser fiel a la patria bolivariana? Pues yo creo que aquí hay tres cuestiones en eso. Hay tres cuestiones. Primero, yo dudo y dudo mucho que el servicio de inteligencia, digamos, la cúpula de mando del imperialismo, se dejara influenciar por un inepto. Desde luego hay una crisis de dirección política en la burguesía imperialista occidental, eso está claro. Podríamos hacer un repaso de todos los países, ¿no? Hay una crisis de dirección política muy fuerte, ¿no? Pero dudo que la estructura sistemática de pensamiento que está por debajo, que está, digamos, en las cloacas del Pentágono y en otras estructuras, se haya tragado lo que Guaidó le ha dicho. Estoy seguro, casi seguro, que en 20 años y antes de 20 años, antes de los 20 años, antes de Chávez, la estructura de inteligencia norteamericana tenía infiltración suficiente en el ejército venezolano y en todo el área y en la cultura venezolana para saber cómo estaba la relación, ¿no? Pienso que probablemente sea toda una maniobra de propaganda para evitar reconocer que se han equivocado ellos mismos. Eso por una parte. Ha sido para mí un error de apreciación del imperialismo,
el que le ha llevado a esto, no que Guaidó les ha dicho esto. Pienso, hay que entender como la estructura norteamericana. Pienso que probablemente le hayan utilizado a Guaidó como el penúltimo instrumento para un ataque. ¿Por qué? Porque gente mucho más capaz que Guaidó de la derecha venezolana está totalmente desmantelada políticamente. Unos están en exilio, otros viven allí, pero ya sin contacto. Incluso ya la derecha ya se rompió en la guarimba del 17, ya estaba rota de antes, y se rompió en la guarimba del 17, porque sectores de la derecha vieron que, como en Alemania, como en el Estado español, como en Italia, como en Chile, como en Brasil, como en Argentina, cuando la bestia fascista se desencadena, cuando el poder desencadena a la bestia fascista, esa bestia se come incluso a sectores de la burguesía. Sí. Y ellos eran conscientes de eso, ¿no? Entonces todo eso se disolvió, y eso se ha visto en elecciones. Ha habido momentos que han tenido incapacidad de presentar un presidente unitario. Entonces Guaidó muy probablemente sea el penúltimo instrumento del imperialismo para forzar una situación extrema que le permita aplicar contra Venezuela un modelo libanés, por ejemplo, o un modelo yugoslavo, por ejemplo, o un modelo de Siria, por ejemplo, ¿no? Un modelo de balcanización, no una invasión a toda regla, porque eso podríamos analizarlo y se vería que es muy difícil, una invasión en toda regla, por un montón de razones, pero sí un proceso mediano en el tiempo de balcanización y sobre todo de quedarse con las zonas estratégicas de Venezuela, ¿no? Guaidó aquí cumple una función, cumple la función de un Quisling en Noruega. Quisling no era un cerebro, Quisling era un sujeto que, con tal de tener una parte de poder en Noruega, hacía cualquier cosa, ¿no? A las órdenes internas de nazismo, ¿no? Es un Quisling incluso de peor calidad aplicado a Venezuela, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer incluso tiene peor calidad que Pinochet, tiene peor calidad que los sucesivos generales argentinos. Desde luego está muy por detrás que Stroessner en Uruguay en su tiempo, ¿no? En Paraguay, quiero decir. Tiene mucha peor calidad que todo eso. Eso indica que el proceso de imperialismo sistemático y la dejadez creciente de las burguesías latinoamericanas ha hecho que la calidad media de sus políticos caiga, ¿no? Eso es un deterioro que se produce cuando una burguesía ya no necesita crear sus propios instrumentos de autogobierno, porque sabe que depende de un autogobierno, de un gobierno exterior, en este caso Norteamérica y Europa, ¿no? Entonces no necesitan crear y crean peleles, como dijo una persona, están sacando imbéciles para dirigir a imbéciles. En realidad a Guaidó le han creado siguiendo el modelo de Berlusconi, le han creado siguiendo el modelo de Macron, pero aplicado a las condiciones venezolanas. Es el impacto de la televisión, de la alienación televisiva, de la telepolítica, ¿no? Entonces han creado un ser como penúltima posibilidad ya para romper todo. La respuesta en concreto, y concluyo, en el caso del ejército, el ejército podríamos, con toda cautela, porque aquí hay una rumorología tal, mucha de ella interesada, sí. Hay una rumorología tal que tienes que andar con pies de plomo para esto, pero hay una cuestión básica. Primero, como el ejército, lo que son los mandos efectivos, los que tienen poder, los comandantes, aunque sean tenientes, brigadas, capitanes, el comandante de la unidad, la inmensa mayoría son bolivarianos. Sí. Son bolivarianos. Hay un sector bolivariano en el sentido del Chávez comunal, del Chávez socialista. Son antiimperialistas, profundamente antiimperialistas. Son los que de hecho tienen el poder efectivo. Y de ahí para abajo la tropa media asume ya incluso la visión ya de la patria grande.
la asume como propia, pero luego ya conforme vas subiendo en la escala para arriba y van envejeciendo ya proviene todo esto, digamos, de 2/3 partes para abajo, en este esquema de arriba abajo vertical, 2/3 partes para abajo, domina esa sensación, y domina porque en 20 años se han dado cuenta y han ido formando la doctrina de defensa de todo el pueblo, la doctrina de eso, la influencia de otros países, Cuba, Vietnam, las teorías de Yugoslavia de defensa popular que necesitó, y nunca hay que olvidarlo, toda la OTAN para liquidar a Venezuela en una guerra atroz que también se nos ha ocultado. Todo esto ha ido creando todo ese sentimiento en la parte, digamos, en las 2/3 partes para abajo, ¿no? La tercera parte para arriba ya o bien son simples demócratas o simples funcionarios, pero no tienen mando real. Sí. Y esos, muchos de ellos o algunos de ellos están, digamos, o pueden estar más o menos controlados directa o indirectamente por los servicios imperialistas, o vigilados, o saber qué piensan, etcétera, ¿no? Y muy pocos de ellos se han rendido, muy pocos de ellos han traicionado. Muy pocos, ¿eh? De hecho, la lista justo pasa el centenar, sí, de una unidad de 200 y pico mil. O sea, viendo cómo está el ejército norteamericano, es más inmenso, pero cómo se aportó en Irak, etcétera, etcétera, la solidez del ejército venezolano es infinitamente superior al ejército norteamericano, y sobre todo esa conciencia que tienen de que ellos son antiimperialistas, ellos no son norteamericanos, ellos van a defender su patria, y ellos asumen los valores bolivarianos, y bastantes de ellos, o un sector significativo, los valores comunales, los valores socialistas, y ese desarrollo que se mueve dentro digamos, de toda la producción intelectual del mediano y del último Chávez. Yo creo que habría que leer los textos de Chávez sobre PDVSA y sobre la función del petróleo, que se publicaron en el año 2011-2012, para saber esa concepción, ¿no? Y eso, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, que Norteamérica no supiera eso, estoy seguro que Norteamérica lo sabía. Que ahora le echen la culpa a Guaidó es para quedarse ellos libres de todo y para no asumir ellos su incapacidad en ese caso. Y luego, sobre todo, para preparar un segundo ataque o un tercer ataque. A Guaidó lo van a sacrificar en el sentido figurado o en el sentido real, y punto, lo tendrán ahí. Como es que un presidente que no es presidente, que no está en su país, que está en el exterior, pues se quema poquísimo tiempo. Podríamos hacer una traslación con respecto, por ejemplo, a lo que pasa en Cataluña en estos momentos, ¿no? Pero en Venezuela eso está claro. Sí. Pero también en tu reciente viaje a Venezuela has participado en una reunión del movimiento continental bolivariano. Sí, sí. Entonces, me gustaría que comentases cuál es el estado de salud del movimiento bolivariano a nivel de nuestra América, y la salud de los partidos y movimientos que participan de él. Primero hay que decir que a nivel de toda nuestra América, el movimiento bolivariano tenía un problema del cual la coordinadora en su principio tenía un problema del cual era muy consciente, que era el problema que, si bien Bolívar es muy conocido, es digamos el que llevó todo el proceso, Bolívar y Haití, todo el proceso revolucionario de la primera independencia, etcétera. Sin embargo, hay muchas partes de Latinoamérica, de nuestra América, que tienen otra, que siendo revolucionarios y sabiendo que tienen que pasar a la segunda independencia, tienen otros líderes que no sea Bolívar, ¿no? Y esto se debatió desde un principio. Por ejemplo, Bolívar no es apreciado, es aceptado, pero en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera. Pero incluso se debatió la necesidad de ampliar el movimiento bolivariano, ampliarlo a otras referencias de emancipación, por ejemplo Mariátegui, Mella en Cuba, Recabarren en Argentina y en Chile, y otros más, ¿no? O luego ya otros, Sandino,
o otros más, ¿no? O ahora otros que estén. Ese es un debate que está ahí, ¿no? Pero sin embargo, conforme va evolucionando el sistema imperialista y conforme se está viendo que para Norteamérica es más urgente, más perentorio y más vital dominar y ocupar toda nuestra América, lo que era la profunda visión de Bolívar del imperialismo norteamericano, eso está penetrando cada vez más. Claro, eso habrá que analizarlo y habrá que adaptarlo a las realidades de estos momentos del siglo XXI, ¿no? Sí. Ese debate ya se discutió y yo pienso eso. ¿Cómo está ahora la recuperación? Bueno, pues lo segundo, el movimiento continental estuvo a punto de desaparecer, teniendo en cuenta esa reflexión interna que nunca hay que olvidar, estuvo a punto de desaparecer por las tensiones internas dentro de las FARC. Prácticamente el movimiento continental se hundió, se tensionó cuando dentro de las FARC hubo un debate estratégico sobre lo que todos hemos visto que ha caído, ¿no? Entonces el movimiento continental hizo esfuerzos, estuvo presente 2 veces con muchos comandantes para recibir información, etcétera, etcétera. Pero la implosión de las FARC en varias corrientes hizo que el movimiento continental entrara prácticamente en steinback, en paralización, precisamente en unos momentos donde se producía el salto hacia la nueva ofensiva imperialista, ¿no? Y esto cogió al movimiento continental totalmente colgado, ¿no? Tensionado y totalmente colgado. Entonces, a partir de ahí había que esperar a ver cómo se resolvían las contradicciones internas, porque sí hay que hablar de contradicciones internas a estas alturas ya, unidad de contrarios. Una contradicción no se resuelve si no estalla, ¿no? No es una diferencia, ¿no? Entonces sí hay que hablar de eso, y las contradicciones han hecho pues que prácticamente mucha gente esté viendo la necesidad de volver a recuperar el movimiento continental bolivariano tal cual existía antes del 2008, en todo este proceso, ¿no? Se ha perdido prácticamente una década, fue languideciendo. En el 2008 la situación, ya con el asesinato de Reyes en Ecuador y toda esa historia, la cosa se empezó a movilizar cada vez más rápido. Eso llegó un momento ya al cabo de unos años, todo eso se ha perdido, y ahora, cuando ha caído de sopetón toda la ofensiva de la administración Trump, es cuando sectores están viendo la necesidad de recuperar el movimiento continental. ¿Por qué? Porque otra vez tenemos que analizar el contexto exterior a Colombia, el contexto regional y el contexto mundial, ¿no? De nuevo, en el imperialismo actual y en la situación actual, una visión geoestratégica que ya se vio en el 2011, en el 2012, eso ya se debatió, toda esa visión geoestratégica, hoy es más urgente que nunca, ¿no? Entonces, en esa cuestión, el movimiento continental intenta recuperar el tiempo perdido, intenta profundizar en los cambios estructurales que ha habido, descubrir las tendencias nuevas y avanzar, ¿no? En ese sentido, el movimiento continental se ha vuelto a poner en contacto con gente que estuvo en aquella situación, ¿no? Y por situaciones coincidía que yo tenía que hacer un viaje a Venezuela, entonces para participar en un debate. Y yo participé en un debate, en varios debates, digamos, de todos aquellos sectores, ¿no? Entonces la sensación que yo tengo es que se está recuperando el tiempo, siendo conscientes de las innovaciones que ha habido, ¿no? Innovaciones buenas, malas y peores, ¿no? Y de hecho ahora estoy terminando de pasar en limpio una de mis intervenciones en el debate, ¿no? Entonces ahí está eso. Que el movimiento continental se tiene que abrir, este debate ya hubo. Que el movimiento continental tiene que ser consciente de que la situación de nuestra América exige profundizar en la teoría, ampliar los frentes de combate, de lucha, tener una visión mucho más plena de lo que es la lucha por la independencia del socialismo. Ese debate ya hubo y se está reactivando, y que todo eso lleva a una visión ya de cómo está la contradicción mundial. Eso está ya en el debate, y que hace falta un, entre comillas, nuevo internacionalismo, entre comillas lo de nuevo,
eso está la certidumbre de eso, ¿no? Y que eso va a llevar posiblemente, inevitablemente, a contactos organizativos con otros movimientos revolucionarios, populares, sociales en nuestra América, eso es inevitable. Y entonces ahora estamos en el paso abriéndonos, es lo mismo que cuando tú subes una montaña y llegas a Chunturra, ves el horizonte, ¿no? Claro. Pero ves montañas más, eso, ¿no? Pero al menos el horizonte te permite, ya no estás en el valle. Has recuperado el valle, has subido hasta la Chunturra y ves el horizonte tal cual es, y sabes que se avecinan otras montañas, otros valles y otros barrancos, pero al menos la orientación a la que vas, ¿no? Y aunque aquí en Europa ha habido alguna intentona, de lejos viene también propuestas que hubo de coordinarse movimientos y partidos independentistas. ¿No piensas que hay que tomar esa iniciativa, por llamarlo de alguna manera, ya en serio, y que las izquierdas revolucionarias independentistas de los pueblos nos tomemos ya en serio el crear, entre comillas, un movimiento, una nueva internacional en Europa también? Sí, eso es inevitable, pero es inevitable. Es más, yo pienso que ya hay dinámicas en ese sentido, ¿no? Y eso requiere diversos pasos. De la misma forma que la reorganización de las fuerzas revolucionarias en nuestra América se está replanteando con mucha crudeza y a la vez con mucha lucidez autocrítica por qué se ha hundido, que estaba claro que se iba a hundir, el llamado socialismo del siglo XXI. Ahora habría que plantearse aquí también ese problema, ¿no? Porque de la misma forma que allí el socialismo del siglo XXI ha supuesto el parón de muchas luchas, el no dar la palabra al pueblo, el no permitir la autoorganización de los pueblos, el supeditar la autoorganización de los pueblos y la dinámica obrera y popular y las dinámicas nacionales y de los pueblos originarios, supeditarlos al institucionalismo, a las figuras de los líderes, a las figuras carismáticas, etcétera, etcétera. Y hemos visto cómo todo eso se ha hecho crack. Esa misma lógica hay que aplicarla aquí. Aquí todos sabemos y podemos sacar textos de declaraciones que había que aplicar no solamente a Euskal Herria, sino a otros sitios de Europa, el socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, ¿no? Que era un globo, ¿no? Un bluff, ¿no? En todo caso sería el socialismo en el siglo XXI, ¿no? Pero no el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces esa tarea que allí la están haciendo con sinceridad autocrítica también debe aplicarse aquí, ¿no? Y aquí surge lo mismo que ha surgido allí. Aquí surge un problema. Allí, por ejemplo, está muy candente otra vez toda la cuestión nacional, bueno, toda la cuestión mal llamada indígena. Está muy candente otra vez Mariátegui. Está irrumpiendo una nueva visión de la función de la triple opresión de la mujer trabajadora, etcétera, etcétera. Está irrumpiendo muchísimas concepciones que chocaban con el socialismo del siglo XXI. Aquí otra vez hay la misma lógica eso. ¿Por qué? Hay que plantearse por qué. Porque tanto allí como aquí se está produciendo un fenómeno que es la irrupción del capital financiero especulativo con un altísimo componente ficticio, que es lo que domina en el mundo actual, ¿no? Hombre, en el capitalismo domina el nivel de producción de valor, eso es incuestionable, pero ese nivel de producción de valor con las fuerzas productivas disponibles en estos momentos cada vez absorbe menos mano de obra, porque la tecnología permite que cada vez haya menos trabajadores, digamos, en el esquema de trabajador de mono azul o trabajador de mono blanco o trabajador en laboratorio, y cada vez sean más necesarios trabajadores para el sector servicios, para el sector de esto y lo otro, ¿no? Pero es esa tendencia al capital financiero especulativo y ficticio la que agudiza de una forma mucho más grave todavía la opresión nacional, ¿no? Porque hay nuevas formas de opresión nacional, ¿no? Y ellos lo están viendo y nosotros también, ¿no? Entonces, con respecto a Europa, eso está muy claro. La situación de Grecia es alarmante en ese sentido. Grecia está oprimida nacionalmente por el capital euroalemán. El Estado español ha sido, la entrada obligada del Estado español a la Unión Europea ha sido una transferencia de valor de las clases y naciones explotadas en el Estado español y por el Estado español hacia Euroalemania.
El caso de Irlanda es otro ejemplo, el caso de Portugal, los llamados peyorativamente PIG, por poner un caso, el caso del sur de Italia, el caso de Chipre, el caso de incluso hasta en cierta forma el asunto de Turquía pasa también en parte por toda esta dinámica, ¿no? O sea, todo el sur de Italia ha sido una explotación por el norte, todo el sur de Europa ha sido una explotación por el norte de Europa y ahora está siendo el este de Europa, ¿no? Entonces eso plantea problemáticas nacionales nuevas en dos sentidos, las que tienden hacia el neofascismo, el caso de Ucrania, los países bálticos, Polonia, todos esos movimientos, y también los sectores de la burguesía obsoleta, pero también los movimientos que plantean ya un internacionalismo desde la perspectiva revolucionaria, ¿no? Y aquí topamos con un problema, con que el problema de no solamente los estados-nación burgueses cada vez están siendo más incapaces para resolver las contradicciones de las fuerzas productivas capitalistas, están desbordados por el capital financiero especulativo, están superados en ese área, pero son necesarios en área represiva y de control de la fuerza de trabajo, ¿no? Y sobre todo los estados-nación burgueses plurinacionales, como es el caso del Estado español. En el caso del Estado español tenemos un problema candente, y es que el grueso del reformismo, la totalidad del reformismo, pero el grueso de las izquierdas revolucionarias, de las pocas que hay, son nacionalistas españolas. Sí. Son nacionalistas españolas. Sí. Entonces, hasta que no comprendan que si se quiere avanzar para el socialismo en Europa y por tanto para el socialismo en el Estado español y en las naciones oprimidas, como paso obligatorio y necesario es la extinción del Estado español como nación necesaria históricamente en un momento histórico de acumulación del capital, que ese momento histórico terminó a entrar en quiebra ya a finales del siglo XIX, hasta que no comprendan que es, digamos, que ellos tienen que asumir que ellos sean, digamos, la izquierda española la que acabe con el Estado-nación burgués. Eso se vio en mayo del 37 de una forma inequívoca. Si no comprenden eso, va a ser imposible. Claro, les tenemos que ayudar. Sé que estoy provocando un debate que es imprescindible. Seguro. Les tenemos que ayudar en ese proceso, ¿no? Y les tenemos que demostrar en la práctica diaria. Pero basta mirar hoy mismo lo que está pasando en el Estado español para, en la medida en que todavía ese proceso de autoextinción por parte de la izquierda marxista española, del propio Estado-nación burgués español, y la explosión del Estado español en un proceso revolucionario europeo desde otra perspectiva internacionalista, mientras que eso no se comprenda teóricamente, iremos viendo, por ejemplo, la publicación libros de un nacionalismo imperialista español bajo la efigie de Stalin, como se ha publicado recientemente en Viejo Topo, ¿no? Iremos viendo cosas de esas que son objetivamente son impulsos que favorecen a una estructura de explotación, aunque subjetivamente ni lo piensen, ni lo acepten, ni lo crean. Pero basta ver lo que está pasando con Cataluña, basta ver lo que está pasando, por ejemplo, en Euskal Herria ahora mismo con Alsacia, con un montón de circunstancias de estas. Basta ver lo que está pasando en Galicia, en Andalucía, en Aragón. Aragón incluso en el reformismo, el caso del reformismo de Podemos, ¿no? Sí. Los sectores de Podemos de Aragón están protestando porque dicen que la burocracia madrileña de Podemos está despreciando los sentimientos regionales del Estado, ¿no? Si eso lo vemos en Andalucía, si eso pasa con el caso de Podemos, pasando a la izquierda de Podemos y viendo ya en las pocas fuerzas revolucionarias marxistas, muy pocas de ellas se llaman internacionalistas, pero su esquema teórico está anclado y está sujeto a fases de lucha de clases de otra fase capitalista ya hace tiempo superada, ¿no? Cuando el Estado-nación burgués español tenía otras funciones diferentes a las que tiene ahora. Entonces, ese es uno de los debates, hay más debates, Uh-huh. Ese es uno de los debates estratégicos que hay que retomar y que hay que profundizar. Uh-huh. Desde esa perspectiva, es impepinable que hay que avanzar en la creación de una fuerza internacional europea
que a la vez tenga contactos cotidianos, permanentes, con un objetivo que tiene, que es una de las tareas que Europa da al Estado español: ser el ancla del euroimperialismo en nuestra América. Ese ancla del euroimperialismo en nuestra América la estamos viendo con cómo sectores en nuestra América se agarran al mito de Podemos, sí, como antes se agarraron al mito de Zapatero, y como antes se agarraron al mito de Felipe González, o antes se agarraron al mito del eurocomunismo o al mito del stalinismo, para tener un contacto con la cultura y con la civilización europea, creyendo que eso les iba a salvar de la ferocidad norteamericana, ¿no? Eso es inútil, eso es inútil, eso es una cosa fracasada, ¿no? Entonces, mientras que se mantenga esa ideología nacionalista española, ese republicanismo entre comillas, va a ser literalmente imposible avanzar en el socialismo en Europa, en el Estado español y en aquellos anclajes que todavía se mantienen en nuestra América. Y estaba yo pensando, para mí está muy claro que la teoría marxista, la buena teoría marxista, nace de la praxis. El mismo Lenin, antes que un buen teórico, era un activista. Sí. El mismo Marx. Entonces, de todo lo que la praxis que se ha dado ahora mismo en Venezuela, estos días que has estado allí, y lo que se venía dando ya de antes, ¿qué teoría marxista crees que puede aparecer y que sea aplicable a más lugares, no solo para Venezuela, que sea aplicable para también poder aplicar en Europa, en África, en Asia? Yo creo que la primera teoría o lo primero que se puede rescatar es el viejo debate que ya se desarrolló primero en el socialismo utópico y en el anarquismo y en el comunismo utópico, sobre si es posible una transición pacífica al socialismo, ¿no? Sí. Esa es la primera cuestión, ¿no? Porque este es un debate geoestratégico. Aquí tendríamos que hablar largo y tendido sobre el debate de la geoestrategia dentro del marxismo, ¿no? Es conocida las reflexiones de Marx y Engels sobre si Inglaterra y Estados Unidos podrían avanzar un proceso pacífico al socialismo, ¿no? Y como Marx advertía que pese a toda la posibilidad remota que hubiera, él no creía que eso fuera posible, porque al final la burguesía terminaría irrumpiendo violentamente en el proceso, ¿no? También nos acordamos de las reflexiones de Lenin en el verano del 17, a comienzos de otoño del 17, sobre si era posible un tránsito pacífico al socialismo en Rusia, ¿no? Y como decía, que esa fase ya había pasado, ¿no? Lo que demuestra Venezuela es que ese tránsito es imposible. Porque más que todo la mentira es que si Venezuela está como está, es precisamente porque ha habido violencia controlada por parte de la izquierda. O sea, la teoría marxista dice, es inevitable que haya una respuesta burguesa. Entonces tú te tienes que preparar con antelación para que la respuesta defensiva sea lo menos violenta y al menos costo posible. Todas las revoluciones han empezado con un costo mínimo. Solamente se han vuelto y han desarrollado grados crecientes de violencia defensiva, siempre respondiendo a la contraofensiva criminal del imperialismo. Siempre. Las revoluciones empiezan con un costo mínimo, generalmente. Empiezan incluso en tono festivo. Y esto la historia de Venezuela confirma toda la historia general, ¿no? Entonces lo que ha demostrado Venezuela es que desde una perspectiva revolucionaria, una vez que tú tienes suficientes recursos de apoyo popular, de poder popular, de participar, toda la lucha en Venezuela, por ejemplo, contra PDVSA, cuando estaba controlada por la burguesía venezolana, ¿no? Sí. Fue una pelea demostrada diariamente lo bien que se llevaba, ¿no? Cómo se derrotó el golpe en el año 2002, ¿no? Pese a que el golpe estaba planificado para asesinar. Y hubo francotiradores criminales matando gente desde las azoteas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo reaccionó el pueblo? O la situación actual, ¿no?
Si ha habido menos violencia ha sido precisamente porque primero la revolución bolivariana y luego el proceso bolivariano ha sabido dosificar y reducir al mínimo la violencia necesaria, violencia justa, Sí. la violencia justa necesaria, y eso confirma toda la teoría marxista. Eso, y entonces hay una deliberada mentira de la prensa y del reformismo para decir, en Venezuela podría demostrar, y si todos aplicamos tal, y no, si precisamente lo que demuestra Venezuela es que una vez que hay el suficiente poder, y poder popular, la suficiente capacidad de autodefensa y recursos populares suficientes, y esto es un poco la excepción venezolana porque ha tenido hasta el 2010, 2011 y sobre todo hasta el 2013 y 2014 ha tenido muchos recursos por la entrada de divisas. Eso le ha permitido un tiempo. Esta es la excepción de Venezuela y de otros países, ¿no? Pero esto es lo primero que hay que decir. Y por tanto esto es una constante, ¿no? Entonces, esta es la primera cosa que tenemos que tener en claro, que si queremos que haya un avance al socialismo lo menos violento posible, tenemos que desarrollar los sistemas de autodefensa previo, y por tanto es un problema de organización, es un problema de conciencia, es un problema de autoorganización del pueblo trabajador, es un problema de preparación teórica, es un problema de explicación cultural, y es un problema de ir por delante de los acontecimientos, y es un problema también de respetar siempre unos mínimos suficientes de democracia popular, que no es la democracia burguesa, cuidado, es muy diferente, no es la democracia burguesa. Vale. Ha habido un viejo debate, se mantuvo un viejo debate en los años 80 y por ahí en Europa, ya cuando se estaba hundiendo la URSS, un viejo debate sobre hasta qué punto la democracia obrera tenía que recurrir al sistema parlamentario, ¿no? Sí. Este debate recorre todo esto, ¿no? Y está demostrándose en Venezuela que en base a unos niveles de poder y a unos grados de poder de un país suficientemente seguro de sí mismo, la inmensidad, el territorio, los recursos energéticos, etcétera, etcétera, con todos los problemas que eso implica, sí se podría avanzar con un mínimo de violencia, pero desgraciadamente siempre será necesario eso. A partir de aquí, siempre hay que intentar, y esto también es aplicable a Europa, siempre asegurando eso, hay que intentar por todos los medios que haya lo que en el marxismo siempre se ha explicado. Tiene que ser el pueblo autoorganizado el que, respetando su propia ley, sepa dar voto y sepa dar voz dentro de su propia Constitución. Esto es lo que hay en Venezuela. Es la Constitución que se votó en el año 99, que luego se intentó profundizar en el año 2007, que no se ha podido profundizar. Las condiciones especiales de Venezuela permiten que se avance en esa dinámica. Por errores y por circunstancias eso no lo logró Allende en 1973. No lo logró Allende y no lo han logrado otros. Venezuela hasta ahora se lo ha logrado, Ecuador no lo ha logrado por otros errores. En Bolivia la cosa marcha de aquella manera, pero eso entra dentro del planteamiento y la realidad de toda nuestra América. ¿En Europa eso sería posible? Yo soy muy escéptico. Estas lecciones, al aplicarlas a Europa y a Euskal Herria, desgraciadamente, nos llevarían a periodos mucho más cortos, a situaciones mucho más tensas, a situaciones mucho más dramáticas. Eso quiere decir que nos tenemos que preparar. Un dato concreto, por ejemplo, ¿no? Las experiencias de lucha de clases en Euskal Herria. Las experiencias, está de moda ahora, los gasteches. Sí. Las experiencias de la autoorganización juvenil. Las experiencias de la autoorganización juvenil en su rama específicamente de joven trabajadora explotada. Las experiencias de la guerra cultural que está sufriendo Euskal Herria, la guerra lingüística y la guerra histórica y la lengua, la guerra por los referentes históricos y por los 60 años acumulados de experiencias. Todo eso está demostrando que dentro mismo de Euskal Herria hay fuerzas poderosísimas que no existían en Venezuela, aplicando la teoría de los fractales, no existían en Venezuela, en Euskal Herria existen fuerzas poderosísimas para impedirlo desde ahora.
desde ahora, ¿no? Toda la burguesía vascongada y toda la burguesía en Nafarroa, la burguesía vasco-española en general, una fuerza poderosísima. Y esa fuerza poderosísima no va a tolerar, no va a tolerar ni siquiera una parte ínfima de lo que ha tolerado en las condiciones específicas de Venezuela, lo que ha tolerado la burguesía venezolana, que se ha roto aquí no. La burguesía vasca es una burguesía que viene pues desde el siglo XV por ahí, con un conocimiento bastante exhaustivo de cómo funciona primero el capitalismo del hierro, el capitalismo comercial de los barcos, de la pesca de la ballena, de la pesca del bacalao, de la piratería, de las armas, del imperio español, del imperio francés, todo eso, y sobre todo de la alienación. La Orden de Jesús, la Compañía de Jesús, tuvo en dos vascos fundamentales, Ignacio y Xavier, tuvo pilares centrales, ¿no? Y la Compañía de Jesús ha sido un pilar de la dominación capitalista, ¿no? Y todo eso ha sido una aportación del capitalismo vasco, antes incluso de que tuviera el poder político permitido por el Estado español y el Estado francés, ¿no? Y la burguesía vasca no, pero mucho menos lo va a hacer, o igualmente lo va a impedir la burguesía española, la burguesía euroalemana, ¿no? Esta es la realidad europea. Y por tanto, las lecciones que Venezuela, en el caso particular y singular de Venezuela, son aplicables, en el caso particular y singular de Euskal Herria, en el caso particular de Europa, se van a concentrar y se van a hacer más explosivas, ¿no? Quien no entienda eso, y quien proponga procesos a largo y medio plazo para convencer a la burguesía vasca, intentando copiar lo de Venezuela, intentando copiar la experiencia de Venezuela, se va a dar un palo con la realidad, o la realidad le va a dar un palo que va a ser infinitamente peor. Va a ser infinitamente peor. La burguesía venezolana no tiene punto de comparación con la burguesía vasca históricamente, punto de comparación. O sea, tiene un punto de comparación como toda burguesía. La burguesía venezolana pidió a mediados del siglo XIX a Gran Bretaña que enviara tropas a Venezuela para acabar con las conquistas sociales de la independencia y de la época de Zamora y de la época de Bolívar. Y pidió a la reina Victoria de Inglaterra que ocupara Venezuela y que le entregarían la mitad de las riquezas. El documento existe. El documento existe. La burguesía venezolana posiblemente hubiera aceptado el plan norteamericano de 1942 de dividir Venezuela en diversas áreas para que Alemania no cogiera petróleo muy bueno de Maracaibo y lo llevara, y de Brasil, pero estamos hablando de Venezuela, y lo llevara a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente la burguesía venezolana se hubiera aceptado. Y luego la burguesía venezolana aceptó prácticamente todo el mandato del Fondo Monetario Internacional, aceptó literalmente todo con gobiernos socialdemócratas. En ese sentido no tiene diferencia ninguna con la burguesía vasca, que ha aceptado, ha pedido el apoyo de los ejércitos español y francés siempre, ¿no? Sí. Pero la burguesía venezolana, una vez que fracasó con Chávez, ha sido incapaz de desarrollar una unidad militar y una unidad política para derrotar la revolución bolivariana y el proceso bolivariano. Ha necesitado fuerzas exteriores. La burguesía vasca sí tiene un instrumento, por ahora, es el instrumento de los cipayos, de la chancha y de la policía foral. Y no va a dudar en aplicar ese instrumento como primer sistema de contención. La burguesía venezolana tiene aparatos como son las televisiones, que se están desprestigiando a marchas forzadas, y han sido incapaces de reactivar a las bases sociales de la derecha e impulsar todas las promesas que se habían hecho de que este 23 de febrero ya sería el definitivo. Todas las televisiones venezolanas privadas han fracasado, y todas las televisiones controladas por Norteamérica han fracasado, y las televisiones populares, todo el complejo de Telesur ha triunfado en ese sentido. Sin embargo, la burguesía vascongada o la burguesía vasco-española con EITB y con otros aparatos de televisión españoles tienen un monopolio terrible todavía en eso, con un poder de alienación masiva. EITB realmente es un instrumento de alienación impresionante, muy astuto y muy sabio. ¿Por qué? Porque refleja toda la acumulación de sabiduría de una burguesía industrial que ya empezó a formarse en el siglo XV y que ha ido sorteando una tras otra vez todos los riesgos, ¿no? Entonces,
tiene ese poder. Otro poder que tiene la burguesía vasca, diferente a la burguesía venezolana, parece increíble, pero es la Iglesia. La Iglesia en Venezuela está rota porque hay un sector de la burocracia que es abiertamente antibolivariano, ¿no? Y otro sector está ahí calladito, ¿no? Lo que ha hecho la Iglesia en Euskal Herria y la incapacidad de los católicos vascos, aunque se llegan a Berchales, para romper con el dominio moral y con el terror moral de la Iglesia católica, que es un instrumento de dominación español, ha habido una incapacidad permanente de los católicos españoles para hacer una iglesia nacional, sí, como la hicieron los navarros en su tiempo, creando y traduciendo al euskera la Biblia, etcétera. No han sido capaces de crear una iglesia anglicana o una iglesia nacional protestante o una iglesia luterana o una iglesia calvinista, que lo que hicieron en esto. Aquí realmente, y uno de los factores que limita la expansión del independentismo socialista es la incapacidad de los llamados curas vascos para emanciparse mentalmente y teológicamente como instrumento. La teología es una justificación política y luego es una justificación, pues de aquella manera es una justificación política para independizarse políticamente de la dictadura del Vaticano y la dictadura episcopal española, ¿no? Ese es otro instrumento que tiene la burguesía vasca. Hay diferencias muy serias, y esas diferencias muy serias lo que hacen precisamente es permitir, más que permitir, explicar que aquí un proceso de emancipación nacional de clase sería, por las propias condiciones, va a ser mucho más duro y más tenso que lo que está siendo el proceso venezolano. Y de eso tenemos que ser conscientes. Y un par de preguntillas ya fuera de lo que ha sido tu viaje a Venezuela, ¿no? De un tiempo a esta parte, en el Estado español se está hablando de un resurgimiento del fascismo, ¿no? Quizás el momento cúspide es cuando hay elecciones en Andalucía y surge Vox. Pienso que los vascos que llevamos años militando, que hemos conocido el GAL, que hemos conocido las ilegalizaciones, las torturas, las palizas, bueno, todos tenemos mucho que contar sobre ese aspecto. Que nos digan que ahora aparece el fascismo, pues nos hace pensar como que no, que ya llevaba aquí. De todas formas, ¿qué medicina crees tú que hay que aplicar para hacer frente al fascismo, que ahora da la cara ya sin tapujos, abiertamente, hay ciertos fascistas que incluso presumen de ser fascistas, ¿no? ¿Qué medicina crees tú que hay que aplicar para erradicar este mal? Ante todo tienes toda la razón. El fascismo no ha desaparecido nunca. El fascismo lo activan los estados. El fascismo tiene una base objetiva y subjetiva y tiene cierta autonomía de funcionamiento que ahora no podemos tocar desde siempre, ¿no? Ya todo el tránsito al fascismo está muy estudiado y tiene una autonomía relativa de funcionamiento en la estructura psíquica autoritaria, sadomasoquista, etcétera, etcétera, narcisista. Eso se ha estudiado mucho en el capitalismo, ¿no? Pero el fascismo lo reactiva el Estado y cuando lo ha necesitado estamos en un fascismo real. Se ve en 100.000 cosas. Lo que pasa que ha sido tanta dos factores. Una, el interés del reformismo y el interés del gobiernillo vascongado y del gobierno en su tiempo foral en Nafarroa de ocultar la realidad, que a mucha gente se lo ha olvidado, que ese fascismo está activo, ¿no? Y ese fascismo está activo en muchas cuestiones. Lo que pasa que ahora empieza a aparecer públicamente fuera de aquí, e incluso aquí, pero aquí ha aparecido también públicamente, sí. Y se sabe que hay colectivos fascistas y toda esa historia, ¿no? Y hay colectivos antifascistas que han hecho una tarea impresionante, ¿no? Y luego está también lo que digo, la propia autonomía de funcionamiento, autonomía relativa del sentimiento, complejo sentimiento de dependencia psicológica que la mentalidad autoritaria tiene hacia todo líder, ¿no? Y cómo las latencias que están en esa forma, ¿no? ¿Cómo combatir el fascismo? Pues la primera y fundamentalmente, si el fascismo se caracteriza por decir lo que piensa, la izquierda tiene que hacer justo lo contrario, decir lo que piensa pero del otro lado. Claro.
Cuando el fascismo dice no su verdad, porque su verdad solamente hay una, que es la verdad objetiva, la explotación nacional de clase patriarcal, etcétera, etcétera. Cuando el fascismo dice lo que quiere, por qué lo quiere y cómo lo va a conseguir, las fuerzas, digamos, revolucionarias tienen que hacer exactamente lo mismo, pero justo en la perspectiva antagónica. Si el fascismo quiere aplicar el terror, que lo están diciendo, hay que llevarle a la cárcel a los catalanes, lo están diciendo en Europa, quiere volver a las Navas de Tolosa, quiere volver a Lepanto, desconociendo toda la historia de lo que fue Lepanto, porque Europa no se salvó por Lepanto. Europa se salvó, el punto crítico que salvó a Europa, por decir un poco de historia, fue la resistencia de Viena. Viena evitó que los otomanos entraran, y el cerco de Viena fue realmente donde se paró, no paró Lepanto. Fue el cerco de Viena, muchos años después, la derrota de intentar, si Viena hubiera caído, sí hubiera sido otro tema, ¿no? Pero bueno, dejando esa historia de lado. Entonces, si ellos dicen que quieren volver a las Navas de Tolosa, que ni siquiera existía España, si quieren volver a Lepanto, que era un ejército internacional, no era un ejército español, si quieren volver a Carlos V, que Carlos V era alemán, sí, y justo sabía unas palabritas en castellano, era alemán, y si hubiera dicho de cultura española, debiera decir Carlos I, no Carlos V, es en cultura profunda. Si quieren volver a toda esa historia, nosotros tenemos que decir la realidad. Nosotros lo que queremos es avanzar al comunismo, queremos avanzar por este método, y no callarnos. Esa es la primera consideración. Frente a la mentira, la verdad, punto. Y frente a la ignorancia, el conocimiento. Y eso, frente a las movilizaciones fascistas en la calle, las movilizaciones de clase en la calle. Primer criterio, que es el antídoto que se ha demostrado como tal. Cuando el fascismo se le ha vencido así, se le ha vencido con más cosas. La segunda consideración, que tiene que ser la calle y tiene que ser las movilizaciones las que realmente lleven toda esta verdad que se reivindica inmediatamente, la lleven a la autoorganización. Porque la única forma demostrada, la primera referencia a algo parecido al fascismo ya fue en el texto del 18 Brumario, cuando se habla del bonapartismo, se habla de las organizaciones del proletariado, se habla de todo eso, ¿no? Esta una de las primeras, tal vez la primera referencia a algo que podría ser denominado como protofascismo o como prefascismo, ¿no? Entonces, luego ya vendría un montón de cosas más, ¿no? Y frente a todo eso, lo que le ha parado a todo eso ha sido la dialéctica entre la verdad y la praxis, la dialéctica entre la verdad y la acción. Es lo único que ha parado al fascismo, ¿no? Y por tanto sería el otro componente, ¿no? Frente al fascismo, la autoorganización. Frente al fascismo, el poder popular. Frente al fascismo, el contrapoder. Frente a los movimientos fascistas como en Madrid o como en Grecia o como en otros sitios, de crear comedores fascistas que ya venían de la época de Mussolini, etcétera, etcétera, pues lo mismo, pues desde otra perspectiva, movimientos populares, movimientos sociales, autoorganización popular, etcétera. Y luego quedaría el tercer nivel. Analizar cuál sería la función de las escasas fuerzas democrático-burguesas, digo escasas, en todo eso. Entonces habría que analizar, por ejemplo, el comportamiento durante el Reichstag mientras subía Hitler al poder, el comportamiento en el Parlamento italiano mientras subía Mussolini al poder, primero cronológicamente el comportamiento en el Parlamento italiano, las crisis dentro del Partido Socialista, la función del parlamentarismo frente al fascismo, el comportamiento en el Parlamento alemán antes de 1933, el ascenso del nazismo en Alemania, el comportamiento del estalinismo, el comportamiento de la socialdemocracia, la función del Parlamento, el Parlamento español, cuando aparecieron la falange española, apareció la Homs, etcétera, etcétera, demostrando que el parlamentarismo nunca ha contenido al fascismo. El parlamentarismo chileno, por ejemplo, nunca ha contenido. El parlamentarismo italiano no ha contenido a Berlusconi. El parlamentarismo brasileño no ha contenido al Bolsonaro.
Y ese sería el tercer componente, un debate sobre los límites estructurales del parlamentarismo. Y por tanto, todas aquellas vías que han intentado parar el parlamentarismo mediante métodos exclusivamente parlamentarios o mediante métodos prioritariamente parlamentarios, cuando la burguesía decide dar rienda suelta al monstruo fascista, no hay parlamento que lo contenga, porque el parlamento es una estructura burguesa. Por mucho que se quiera disfrazar de lo que sea, el Parlamento es la forma mejor que tiene el capital para dominar, es la forma, digamos, legal de dominación capitalista más apta para el capitalismo. Cuando las luchas obreras, populares, nacionales, etcétera, desbordan esas estructuras de poder, a la burguesía le queda el fascismo, el militarismo, las dictaduras, etcétera. Pero el Parlamento estructura y permite todo eso. Entonces, la experiencia que hay frente al fascismo, frente al militarismo, frente al mikado japonés, es que cuando se quiere canalizar una resistencia contra todo eso desde el parlamentarismo, bien de forma absoluta, bien de forma abrumadoramente mayoritaria, supeditando muy pocas movilizaciones populares, supeditándolas al parlamentarismo, el fracaso es absoluto. Lo que se llama la crisis de la transición, la crisis del régimen del 78, en realidad es el triunfo de la burguesía y la crisis del eurocomunismo y la crisis de la socialdemocracia. Se está cambiando de arriba abajo la estructura. Lo que ha quedado obsoleto ha sido la función de la socialdemocracia y del eurocomunismo para apuntar al sistema. Entonces, cuando el sistema ve que la socialdemocracia y el eurocomunismo ya han fallado en apuntar al sistema, recurre a otros mecanismos. En realidad, lo que ha triunfado durante 40 años ha sido el parlamentarismo burgués. Y lo que una de las piedras del parlamentarismo burgués ha quedado superada por las contradicciones, entonces la burguesía decide mantener el parlamentarismo, pero metiendo, cuando vea necesario, irá recortando ese parlamentarismo, pero van a jugar con el parlamentarismo. Entonces va a ser, Hitler llegó al Parlamento, sí. Mussolini llegó al Parlamento. En el Estado español, cuando pasó con Franco, el sistema parlamentario, la República Española se negó a armar al pueblo, intentó esto, intentó todo lo otro, hasta que ya, teniendo en cuenta la experiencia italiana y la experiencia alemana, en el fascismo español decidieron echar para adelante, cargarse todo porque ya no necesitaban nada más, ¿no? Entonces esa es la tercera y definitiva cuestión. Ahora sí, podríamos extenderlo. Resumiendo, frente a la mentira fascista, la verdad revolucionaria, primera cuestión, y simultáneamente la movilización permanente en la calle. Y luego queda el otro, los límites estructurales del parlamentarismo. Sea un parlamentarismo español en Egualde, sea el parlamentarismo francés en Iparralde, sea el parlamentarismo español en Madrid, o sea el parlamentarismo español en Cataluña. En Cataluña el fascismo español anda a las anchas, interviene, golpea, nadie está diciendo nada, se está criminalizando a los independentistas, pero los fascistas españoles tienen manga ancha para hacer lo que les dé la gana, y eso se silencia sistemáticamente. Les dejan hacer. Entonces, la otra es esa, o sea, la incapacidad del parlamentarismo, y eso es otro debate que nos lleva al debate anterior, a la pregunta anterior. Cómo desarrollar una concepción estratégica revolucionaria en Europa actual, teniendo una estructura parlamentaria que en ningún sitio está conteniendo el fascismo. En ningún sitio de Europa el Parlamento está conteniendo el fascismo, al contrario. Ahora ya con la estrategia de Bolton, norteamericano, en Europa de crear una internacional fascista, esta estrategia va a hacer que entre todo un bloque en el parlamentarismo europeo, en Bruselas, todo un bloque neofascista o fascista a secas, ¡pumba! O sea, son las tres cuestiones decisivas. Lucha en la calle, dialéctica con la verdad revolucionaria y límites estructurales del parlamentarismo. Y añadido por mí, esto solamente lo digo yo, no lo has dicho tú, siempre tener presente la fotografía de la gasolinera de Milán. Sí. Con Mussolini colgado. Sí. Que es una fotografía francamente hermosa. Sí. Una última pregunta sobre casa. Hace 2-3 semanas aparece una nueva organización o colectivo juvenil
Gaste, coordinadora socialista, ¿no? Que ofreció una rueda de prensa, una presentación pública, ¿no? Hablando en términos marxistas, ¿no? Entiendo personalmente que es una de las noticias más esperanzadoras que se han dado en Euskal Herria en los últimos meses, por lo menos, o quizás años. ¿Piensas que tenemos motivos los comunistas, las comunistas y los revolucionarios y revolucionarias vascos para estar esperanzados en el futuro a medio plazo de nuestro pueblo? Yo creo que el surgimiento de esta organización que se veía venir porque uno lee la historia, analiza la historia de la lucha de clases y ve que cuando hay crisis estructurales es cuando, después de crisis estructurales, no meramente económicas, después de un bajón y con un tiempo siempre irrumpe una generación joven nueva que supera muchas cosas y plantea esto. En la sociología burguesa está poco estudiado, en el marxismo también, el tema de la lucha generacional, de la lucha intergeneracional, ¿no? En Euskal Herria han sido las generaciones jóvenes las que han ido sacando paulatinamente de los parones que había, ¿no? En la historia de la izquierda abertzale, en la historia de ETA anterior al surgimiento de izquierda abertzale en mediados de los 70, eso también se produjo, ¿no? Entonces ahora exactamente igual en las condiciones actuales, ¿no? Es un proceso que iba a ocurrir en el sentido del concepto de necesidad visto como un proceso dialéctico, ¿no? Tarde o temprano hubiera surgido eso, ¿no? Pero eso es parte de un proceso de surgimiento de una alternativa revolucionaria que se está creando en la propia dinámica. En 60 años hay mucha gente, ha habido muchas direcciones, ha habido muchas reflexiones, ha habido mucha experiencia y hay mucha experiencia. Intentar cerrar, anular, liquidar, cortar, impedir todo eso es como intentar detener la evolución de la naturaleza. Así de claro, ¿no? O sea, la pretensión de haber dicho, bueno, hemos llegado hasta aquí y a partir de aquí no va a haber ningún surgimiento de organizaciones que nos desborden por la izquierda, es una pretensión que va contra el propio proceso de la lógica de la evolución humana y de la lógica de las contradicciones sociales, ¿no? Ese ha sido posiblemente uno de los mayores errores cometidos en el tránsito de la izquierda abertzale oficial hacia la aceptación de las leyes del capital, ¿no? Creer que porque se decía en determinados papeles que la realidad social iba a detenerse en ese momento. O sea, haber pensado en eso y haberlo creído y haber reaccionado no solamente contra esta organización como se ha reaccionado, sino durante varios años antes como se ha reaccionado, desautorizando, criticando, insultando en los medios, es uno de los mayores ejemplos de incapacidad de pensamiento. Eso y esa lógica va a seguir para adelante. Porque esta es una organización joven que la gente joven tendrá, conforme vaya haciéndose más joven mentalmente, va a necesitar más estructuras organizadas, y conforme las contradicciones sociales fuercen a respuestas, van a ir surgiendo debates y estructuras, ¿no? Estamos, por tanto, en un tránsito, ¿no? El primer proceso ya se realizó, ya fue cuando mucha gente se dio cuenta que no tenía por qué seguir callada, que si unos tienen derecho a hacer lo que hacen, a decir lo que hacen y tienen toda la prensa a su disposición, otros tienen derecho a pensar por los pocos medios que tienen, a decir públicamente lo que piensan, ¿no? Esa es la historia y ha sido la historia. En Euskal Herria ha habido hasta tres organizaciones que tenían cada una, se reivindicaban de ETA, y era una cosa que se entendía como normal. Y de pronto se nos dice que eso no, que y uniformar de arriba abajo, eso tenía que estallar y ya estallado. Y cuando la gente ya se dio cuenta que tenía el derecho y la necesidad y el deber de decir públicamente lo que pensaba, inmediatamente entramos en la fase actual. Ya se había entrado antes, la fase actual es que esa gente que reivindica su libertad y su necesidad de autoorganización se autoorganiza. Y nadie puede contener esa dinámica.
Nadie puede contenerla. Eso genera una respuesta cada vez más aguda, una especie de un pensamiento defensivo, un pensamiento que recurre a formas de exclusión, a formas de crítica, ¿no? Segunda cuestión, de aquí en adelante. De aquí en adelante, ya lo he comentado, esta dinámica se va a ir profundizando, se va a ir desarrollando, extendiendo el impacto que ha tenido, pero también la certidumbre que hay de que hay otros colectivos que están pensando en cómo reforzar esta dinámica, en cómo extenderla y cómo ampliarla, está creando una certidumbre de que ya estamos en una dinámica de recuperación de todo lo que sea, de todo el costo que se ha pagado por el impasse habido, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, sin mayores precisiones ahora, ¿no? Eso es la segunda cuestión, ¿no? Y la tercera cuestión es que realmente el tercer paso es un paso que tiene que ser un debate y una aportación práctica, no solamente en el sentido teoricista, una aportación práctica lo más rigurosa posible. Lo más rigurosa posible, ¿no? Que tiene que haber un conocimiento, un debate en base a lo que es la Euskal Herria actual, a lo que es la realidad del capitalismo actual y a lo que es la realidad de las tareas ingentes que se nos presentan para desarrollar un proceso revolucionario en el contexto europeo y mundial actual que estamos analizando. Esa es la tercera perspectiva, ¿no? Entonces, frente a eso, uno se encuentra con esfuerzos desesperados de volver a unas formas de interpretación escolásticas. Sí. Un ejemplo de escolástica, ¿no? Un ejemplo de escolástica es hacer un texto con un montón de citas criticando al ultraizquierdismo. Es un pensamiento escolástico de la Edad Media. En la Edad Media era el diablo, eran las orguiñas, eran las mujeres, eran los leprosos, eran los agotes, era todo esto, y el pensamiento escolástico en la Edad Media era amontonar un montón de citas. Ahora con los ordenadores es muy fácil, y con el pensamiento académico es muy fácil porque incluso hay textos con citas adecuadas a cada momento. Se hace un texto y lo que se define como ultraizquierda es malo. Lo que se define como realismo, como mesura, como planificación, como eso es lo correcto. Es un pensamiento, es volver al pensamiento medieval anterior a la irrupción, pues, de todo, de lo que vino a partir del siglo XIV y del siglo XV en adelante, ¿no? Es una vuelta al pasado. Entonces, uno ve hasta allá con tono cómico esa vuelta del escolasticismo, ¿no? Incluso en sectores relativamente jóvenes en su edad, pero envejecidos en su forma de interpretación, ¿no? Y eso va a crear un efecto rebote negativo para ese pensamiento escolástico, ¿no? Porque cuando la juventud ya de una nación oprimida entiende que su perspectiva ha roto mental, afectiva, psicológicamente, teóricamente con el pasado, en Euskal Herria Ekin rompió con el PNV. En Euskal Herria ANV rompió con el PNV. En Euskal Herria, la Federación Vasco-Navarra Comunista, la Federación Comunista Vasco-Navarra, rompió con el socialismo estatalista español. En Euskal Herria, sectores carlistas rompieron con el carlismo y giraron al nacionalismo. Y eso se caracteriza siempre por rupturas conceptuales y prácticas donde irrumpe una nueva generación que vive una realidad que la anterior no vivía. Y eso es lo que se está produciendo ahora. Entonces va a llegar el momento en que las reflexiones que hubo desde el año 2000, 1999, desde el año 2000, de que había que orientarse hacia una crítica del poder adulto también dentro de lo que entonces era la izquierda abertzale, eso fue un acierto que con muchos problemas,
en cuestión de media generación está rindiendo sus frutos, ¿no? Pero vamos, y frente a eso el pensamiento escolástico no tiene nada que hacer. Puede haber un problema, que los errores, que todo esto se detenga no por la razón supuesta que podría tener el pensamiento escolástico, que no tiene ninguna, como se ve leyendo sus documentos, sino por los errores que cometa esta fuerza que está emergiendo, ¿no? Bueno, pero eso es inevitable en el propio proceso de experiencia. Bueno, Iñaki, pues nada más. Eskerrik asko por tu disposición siempre a hablar con quienes queremos hablar contigo. Eskerrik asko por recibirnos aquí en... No, eso. Yo estoy dispuesto a discutir hasta con Dios, con el diablo todos los días, con Dios, sí. Yo no soy Dios, yo soy un simple militante. Pues por eso, precisamente por eso lo digo. Pero en fin, eskerrik asko. Sí, bye.